una mujer de 58 años lleva una vida sencilla en su ciudad, donde es conocida por su generosidad y cariño. En medio de una rutina tranquila junto a su esposo y sus 2 hijos, ella se sorprende con un embarazo inesperado. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Isabel siempre fue una mujer de gestos simples, pero llenos de significado. En el pequeño pueblo donde ha vivido durante décadas, su nombre es sinónimo de amabilidad, y su presencia se reconoce por la cálida sonrisa que ofrece a todos. A sus 58 años, sabe que su vida no ha sido fácil, pero cada obstáculo parecía menos aterrador al lado de Walter, su esposo desde los tiempos de juventud. Él es un hombre sereno, de mirada atenta, que siempre ha compartido los mismos valores y la misma fortaleza de carácter que Isabel. Juntos construyeron, ladrillo a ladrillo, una vida regada de amor, y en las paredes de su hogar resuenan las risas y los recuerdos de 2 hijos, Fernando, el mayor, y Samuel, adoptado cuando era apenas un bebé. Esta familia, que nunca se ha definido solo por lazos de sangre, se convirtió en el corazón de Isabel y en el centro de su mundo. Lejos de las grandes ambiciones materiales, ella siempre buscó construir un hogar donde el amor fuera el pilar y la complicidad entre los hijos tan sólida como el vínculo que compartía con Walter. Las mañanas de Isabel comenzaban temprano. Mientras el sol se asomaba perezoso sobre el pueblo, ella ya estaba en pie, preparando el café con el cuidado de quien sabe que los momentos pequeños son los que construyen los recuerdos más preciados. Cada mañana, Walter la encontraba en la cocina, donde una palabra al azar o un leve roce eran todo lo que necesitaban para sentir que eran compañeros de una vida entera. Entre el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros despertando afuera, los 2 intercambiaban sonrisas silenciosas, recordando lo que los había llevado hasta ese momento. Isabel vive con la certeza de que, mientras pueda, dedicará todos sus días a la familia. Observa a sus hijos crecer con una mezcla de alegría y nostalgia, sabiendo que, aunque algún día puedan seguir sus propios caminos, cada uno de ellos lleva consigo una parte de su corazón. Fernando, su hijo biológico, es un joven de espíritu independiente, pero no menos cariñoso. Por su parte, Samuel, el hijo adoptivo, refleja el alma de Isabel, alguien que ve el mundo con la misma mirada acogedora y bondadosa. La relación entre ellos es como ella siempre soñó, de apoyo, unión y mucho afecto, aunque no faltan los momentos de confrontación y descubrimiento, como en toda familia. En este pequeño pueblo, donde casi nada pasa desapercibido, todos conocen la historia de Isabel y Walter. Los vecinos dicen que son un ejemplo de compañerismo, resiliencia y fe en las pequeñas victorias cotidianas. Pero para Isabel, la verdadera fuerza de su vida no reside en lo que otros ven, está en el sentimiento profundo que la mueve cada amanecer. Sabe que es necesario mantener vivo el amor en las pequeñas decisiones, en los gestos cotidianos, y es esa dedicación la que marca cada uno de sus días. Walter e Isabel tienen un pacto silencioso, el uno por el otro, por la familia y por todo lo que han construido. Cada mirada compartida es una promesa renovada de que estarán juntos, en cada alegría y en cada dificultad. La historia de Isabel y Walter no sería la misma sin Samuel, el hijo que llegó no por lazos de sangre, sino por la fuerza de un amor decidido y valiente. Samuel era apenas un bebé cuando la pareja lo conoció en un refugio de la ciudad, un lugar humilde donde parecía estar esperando algo más de lo que la vida hasta ese momento le había ofrecido. A pesar de su corta edad, los ojos de Samuel tenían una profundidad tal que, al encontrarlos por primera vez, Isabel sintió una conexión inmediata, una certeza tan inquebrantable como el amor que la unía a Walter. Fue una decisión sencilla, pero poderosa. Sin dudarlo, Isabel y Walter abrieron sus corazones y sus brazos para recibir a Samuel, sabiendo que, a partir de ese momento, no habría diferencia alguna entre él y Fernando, su hijo biológico. No solo querían criar a un nuevo miembro para la familia, sino ofrecerle a Samuel el mismo ambiente acogedor y los mismos valores que ya habían construido para Fernando, un hogar donde el amor, la honestidad y la compasión fueran la base. Los primeros años fueron una mezcla de desafíos y descubrimientos, mientras los niños crecían juntos, enfrentando las dificultades y alegrías de ser hermanos. Fernando, con un sentido protector que Isabel y Walter notaron desde temprano, pronto se convirtió en un compañero fiel de juegos y aventuras para Samuel. Cuando Samuel aún apenas sabía hablar, Fernando ya lo arrastraba a sus mundos imaginarios, en tardes de juegos que convertían el patio en un universo sin fronteras. Para Isabel, verlos crecer juntos era la realización de un sueño, como si la vida hubiera recompensado su bondad con 2 hijos que, a pesar de sus diferentes orígenes, se complementaban.
los valores que Isabel y Walter transmitían a sus hijos se enseñaban de manera sutil, en las conversaciones alrededor de la mesa, en las historias contadas antes de dormir, en las lecciones implícitas durante las tareas domésticas y los momentos de ocio. Mostraban la importancia de la generosidad, de mirar el mundo con empatía y de siempre apoyarse mutuamente, especialmente en los momentos más difíciles. Las lecciones de respeto, compañerismo y resiliencia no eran solo palabras, eran la forma en que Isabel y Walter vivían, y los niños las absorbían como algo natural. Pero, como ocurre en toda relación de hermanos, Fernando y Samuel no estaban exentos de conflictos. Había disputas por juguetes, competencias silenciosas y pequeñas discusiones que Isabel observaba con una sonrisa discreta. Sabía que esos momentos también eran parte del crecimiento y que, al igual que el amor, aprender a resolver esas diferencias los haría más fuertes. Para ella y Walter, la presencia de Samuel en sus vidas era un regalo que no solo les enseñaba a ellos, sino también a Fernando, la verdadera esencia de la familia. El tiempo pasó, y el vínculo entre los hermanos se volvió tan sólido como las raíces de los árboles antiguos que rodeaban la casa. Isabel y Walter sabían que el amor que habían sembrado en sus hijos había creado una base duradera, algo que perduraría mucho más allá de sus propios días. En momentos de nostalgia, Isabel se preguntaba cómo habría sido su vida sin la valentía de adoptar a Samuel, sin el privilegio de ver crecer a sus hijos juntos, unidos por la misma sencillez, la misma lealtad, el mismo amor. Esa era la familia que habían construido, y Isabel sabía, en el fondo de su alma, que el amor verdadero era lo que los mantenía unidos, independientemente de los orígenes y los lazos de sangre. El paso de los años había sido generoso con Isabel, pero, poco a poco, su cuerpo empezaba a dar señales de que los días de juventud habían quedado atrás. Siempre activa y enérgica, Isabel notaba, con cierta melancolía, que ahora las tareas diarias requerían más esfuerzo que antes. Las mañanas comenzaban con un leve dolor en la espalda, y el cansancio, que solía aparecer al final del día, surgía mucho más temprano, haciendo que la jornada fuese más lenta y, en ocasiones, dolorosa. Una tarde, mientras preparaba la cena, Isabel sintió un dolor inesperado e intenso en el estómago. No era solo un malestar pasajero, sino una presión constante que la obligó a detenerse un momento, sujetándose del borde del fregadero y tratando de respirar profundamente. Walter, siempre atento, notó el cambio en su semblante y cómo ella intentaba disimular discretamente el dolor. Él se acercó con esa mirada que, incluso después de tantos años, lograba descubrir los secretos más profundos de Isabel. Con un toque suave en su hombro, Walter le preguntó con tono de preocupación: «Isabel, ¿estás bien? ¿Has sentido algo extraño en los últimos días?» Intentando desviar la atención, ella sonrió e hizo un leve gesto con la mano, como quien minimiza su propia preocupación. «Ah, no es nada, Walter. Solo señales de la edad, creo». Pero, en el fondo, sabía que esa explicación simplista no la convencía ni a ella misma. Sin embargo, Walter no se dejó engañar. Insistió, con esa ternura y firmeza que solo alguien que ha compartido una vida entera contigo puede tener. «Isabel, tenemos que cuidarte, así como tú cuidas de todos nosotros. Prométeme que irás al médico. Solo por precaución». Ella lo miró y, por un momento, vio en sus ojos una angustia que nunca había estado allí antes. Era un espejo de sus propios miedos, esos que siempre había preferido no enfrentar. Suspiró, dejándose apoyar en el hombro de él, y finalmente cedió. «Está bien, Walter. Pediré una cita». Esa noche, Isabel se acostó con el peso de una inquietud desconocida. Mientras miraba el techo, su mente vagaba, recordando todas esas mañanas en las que se levantaba con vigor, lista para un día más al lado de su familia, para otro día de dedicación y amor. Sentía que cada momento junto a Walter y sus hijos era un regalo, pero, esa noche, una pequeña voz la hacía cuestionarse hasta cuándo podría mantenerse fuerte y presente para ellos. En los días que siguieron, Isabel notó otros pequeños cambios. Los caminos dentro de la casa parecían más largos, y sus brazos ya no tenían la misma fuerza de antes. Había una fragilidad creciente, un nuevo límite que su cuerpo empezaba a imponer, como un recordatorio de que ya no era la misma de décadas atrás. Finalmente, llegó el día de la consulta. Sentada en la sala de espera, Isabel sentía el corazón latir más rápido, como si ya anticipara alguna noticia difícil. El silencio del consultorio médico parecía acentuar cada pensamiento, cada duda. A su lado, Walter sostenía su mano, brindándole un apoyo silencioso. No decía nada, pero la fuerza de su mirada dejaba claro que enfrentarían aquello juntos, fuera lo que fuera el resultado. Cuando el médico la llamó,
Isabel inspiró profundamente, lista para enfrentarse a lo que viniera. Sentada en el consultorio, Isabel esperaba ansiosa mientras el médico hojeaba el expediente y revisaba los exámenes con atención. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, revelaban una tensión que intentaba disimular desde que había llegado. A su lado, Walter intentaba mantenerse tranquilo, pero el leve temblor en sus dedos no pasaba desapercibido para Isabel. Ambos estaban sumidos en un silencio inquietante mientras el médico analizaba con calma los resultados. Cuando finalmente el médico levantó la mirada, su rostro serio inquietó a la pareja. Respiró hondo antes de hablar, y entonces llegó la revelación, con una suavidad que intentaba atenuar la intensidad de lo que estaba a punto de decir. Isabel, los resultados muestran algo que, para muchos, sería prácticamente imposible. Estás embarazada. Por un instante, Isabel se quedó congelada, intentando comprender las palabras que acababa de escuchar. ¿Embarazada? La palabra resonaba en su mente como una nota imposible, una melodía fuera de tiempo. Miró a Walter, quien, con la misma expresión incrédula, parecía también preguntarse si aquello no sería un error, una imposibilidad. Intentó balbucear algo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. ¿Embarazada?, repitió, con la voz entrecortada. Pero, doctor, yo, ya tengo 58 años. Esto no puede ser cierto, ¿verdad? El médico asintió, comprendiendo su asombro y conmoción. Entiendo cómo te sientes, Isabel. Es raro, pero es cierto. Todos los exámenes indican un embarazo. Estás esperando gemelos. La revelación hacía que todo pareciera aún más increíble. Isabel sintió como si estuviera en un sueño, o quizás en una pesadilla, algo tan distante de la realidad que conocía que apenas podía procesarlo. ¿Embarazada, a los 58 años? ¿Y de gemelos? Su mente comenzó a divagar, dibujando escenarios, anticipando desafíos, pero también, curiosamente, recordando el sonido de las risas de un bebé, el tacto suave de una piel recién nacida, la dulzura que Fernando y Samuel trajeron a su vida años atrás. Sintió un nudo en el pecho y una mezcla de emociones que parecía incontrolable. ¿Qué debía sentir? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Angustia? De repente, todas las certezas que había construido a lo largo de los años parecían desvanecerse, y en su lugar quedaba una única verdad confusa, pero poderosa. Dentro de ella, crecía una nueva vida, dos en realidad, y esto traía consigo un peso de responsabilidad que Isabel jamás imaginó tener que cargar nuevamente. Miró a Walter, esperando quizás encontrar en él una respuesta, una certeza. Pero el rostro de su esposo era un reflejo perfecto del suyo, una mezcla de asombro, preocupación y amor, como si ambos estuvieran perdidos en la misma tormenta. Él tomó su mano y, sin decir una palabra, simplemente la apretó, como diciéndole en silencio que, independientemente de lo que viniera, lo enfrentarían juntos. El camino de regreso a casa fue en silencio. El sonido del motor y el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana eran meros borroneos frente a los pensamientos que atravesaban la mente de Isabel. Al llegar, se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, el lugar donde se habían tomado tantas decisiones y donde habían tenido tantas conversaciones significativas. Pero esta vez, las palabras no parecían ser suficientes. Después de algunos minutos, Isabel habló, con la voz aún vacilante y temblorosa. Walter, yo, no sé si soy capaz. Tengo miedo. ¿El embarazo, los riesgos, y si algo sale mal? Walter, con la misma serenidad que siempre la había apoyado, tomó nuevamente su mano, mirándola profundamente. Isabel, yo también estoy asustado. Pero, si esto nos ha sucedido ahora, después de todo, tal vez sea porque aún hay un propósito. Quizás estos hijos sean una bendición inesperada, una nueva oportunidad. Las palabras de él trajeron algo de consuelo, pero el torbellino dentro de ella no cesaba. Ese embarazo no era solo un desafío físico, era una ruptura de todas las expectativas que había construido para sí misma. Era como si la vida le pidiera que volviera al principio, a un papel que pensaba que ya había concluido. Y, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a encenderse, una chispa de esperanza y amor que, incluso entre la incredulidad y el miedo, hacía que Isabel se preguntara, ¿y si realmente hubiera un propósito? Esa noche, mientras el silencio de la casa se sentía pesado, casi tangible, Isabel decidió que no podía postergar más la conversación. La revelación del embarazo, que todavía se mezclaba con sentimientos de incredulidad y miedo, se había convertido en un peso imposible de soportar sola. Walter, siempre a su lado en cada desafío,
Necesitaba saber todo lo que esa noticia había despertado en ella. Lo encontró sentado en el patio, donde solía relajarse después de un largo día. La luz suave de la luna caía sobre él, y el aire nocturno traía consigo el frescor del otoño. La familiaridad de ese momento casi la hizo dudar. Pero, respirando hondo y con el corazón acelerado, se acercó y se sentó a su lado. Walter percibió de inmediato la tensión en el rostro de Isabel. No dijo nada, esperando pacientemente, como siempre hacía cuando ella necesitaba hablar. Isabel, por su parte, buscaba las palabras, como quien intenta encontrar un camino en un laberinto. Walter, comenzó, con la voz temblorosa e insegura. El médico dijo algo que nunca habría esperado. Algo que yo apenas puedo creer. Se detuvo, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, y continuó, casi en un susurro. Estoy embarazada. Estamos esperando gemelos. El rostro de Walter quedó inmóvil. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel sintió sus propias lágrimas rodar mientras observaba a su marido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejándolos suspendidos entre el pasado y un futuro desconocido. Isabel continuó, tragando saliva. Y yo, no sé qué hacer, Walter. Tengo miedo. Miedo de no poder llevar adelante este embarazo, de que algo me pase, o les pase a ellos. Su voz se quebró, y finalmente dejó escapar todas las angustias que la habían consumido desde que escuchó la noticia. Me siento dividida entre la esperanza y el miedo. Me siento mayor, cansada, como si no fuera lo suficientemente fuerte para esto. Walter, sintiendo la intensidad de las emociones que ella revelaba, la atrajo suavemente hacia él. La abrazó, dejándola llorar, transmitiéndole en su gesto todo el amor y la seguridad que sentía, aunque él mismo estuviera sumido en un torbellino de emociones. Yo también estoy asustado, confesó después de algunos minutos de silencio. Es como si el destino nos hubiera jugado una broma, después de tantos años. Pero, Isabel, siempre hemos sido fuertes juntos. Y si estos hijos llegan ahora, quizás sea porque todavía tenemos suficiente amor para dar, aunque sea difícil de aceptar. Isabel levantó el rostro, secándose las lágrimas mientras escuchaba sus palabras. En su mente, aún le invadían mil preguntas. ¿Cómo sería atravesar un embarazo a los 58 años? ¿Cómo reaccionarían los hijos? ¿Cómo manejarían ellos mismos los desafíos físicos, emocionales y financieros que una situación así traería? Pero allí, en los brazos de Walter, sintió como poco a poco reaparecía el coraje. Él, que siempre había creído en ella, que siempre la había apoyado sin dudar, estaba dispuesto a enfrentar lo inesperado, a abrazar un futuro incierto por amor a ella. Y eso le devolvía una fuerza renovada, una esperanza que comenzaba a brillar, incluso frente a los temores. Isabel sonrió entre lágrimas, sintiendo como el peso de la noche finalmente aliviaba un poco. Walter, gracias. No sé cómo será este camino, pero, si estamos juntos, tal vez podamos enfrentar lo que venga. Walter, con los ojos llenos de lágrimas, le devolvió la sonrisa y la abrazó aún más fuerte, sellando una promesa silenciosa. Enfrentarían lo desconocido juntos, una vez más, como siempre lo habían hecho. En los días que siguieron a la noticia, Isabel y Walter vivieron entre la euforia y el temor. En momentos de silencio, cuando ella posaba la mano sobre su vientre, una ola de ternura la atravesaba, recordándole el milagro inesperado que crecía dentro de ella. Pero, en otros momentos, el miedo la invadía. ¿Cómo contarles a sus hijos? ¿Cómo explicar algo que, para ella misma, aún parecía irreal? Una tarde, mientras preparaban té en la cocina, Isabel lanzó la pregunta que llevaba guardando desde el momento del descubrimiento. «Walter, ¿y los chicos? ¿Cómo vamos a decirles esto? Fernando y Samuel ya son adultos, quizás no lo entiendan». Walter, que observaba la tetera hervir en la estufa, se giró hacia ella y tomó sus manos, mirándola con la serenidad que siempre lo había caracterizado. «Isabel, sé que hay una tormenta de preguntas dentro de ti, y que contarles esto a nuestros hijos es una de ellas. Pero creo que el momento adecuado llegará. Antes de eso, tenemos que pensar en ti, en tu salud». Acarició sus manos con ternura y continuó: «Nuestros hijos son fuertes y siempre nos han respetado. Pero primero, quiero que creas en tu propia fortaleza. Es importante que te concentres en tu salud, en preparar tu cuerpo y tu corazón para este camino. En cuanto a los chicos, cuando llegue el momento, lo entenderán, como siempre lo han hecho». Las palabras de Walter traían un consuelo especial,
pero Isabel aún se sentía inquieta. Sabía que sus hijos reaccionarían de maneras diferentes. Samuel, con su sensibilidad, probablemente recibiría la noticia con compasión y apoyo. Fernando, con su carácter más práctico y directo, quizás cuestionaría, temiendo las complicaciones que podrían surgir. Ya habían construido sus propias vidas, y ahora ella y Walter traerían una novedad que, para muchos, sería inimaginable. Solo no quiero que piensen que estamos siendo imprudentes, murmuró Isabel, mirando al suelo. Quiero que entiendan que esto sucedió de una manera que no elegimos, pero que aceptamos con amor. Walter suspiró, comprendiendo la profundidad de lo que Isabel sentía. Lo entenderán, mi amor. Somos una familia, y las familias enfrentan cosas inesperadas. Pero, sobre todo, ellos saben quién eres. Saben que siempre has actuado con amor, que siempre has puesto su bienestar por encima de todo. Cuando llegue el momento, ellos escucharán, y estaremos ahí, juntos, para explicarles. Un silencio cómodo se estableció entre ambos. El suave burbujeo de la tetera al fondo y el aroma del té llenaban la cocina de una calma que ambos necesitaban en ese instante. Era como si, por unos momentos, el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles a Isabel y a Walter reconectarse con la fuerza que siempre había existido entre ellos. Inspirada por la confianza de Walter, Isabel sonrió con suavidad. Quizás tengas razón. Quizás sea hora de dejar el miedo a un lado y darle espacio a la esperanza. Él le devolvió la sonrisa, con los ojos brillando de convicción amorosa. Así es, mi querida. Vamos juntos, día a día. Y, cuando estés lista, se lo contaremos. Hasta entonces, vamos a cuidarte a ti y a esos pequeños milagros. Con ese momento de complicidad, Isabel se sintió renovada. Walter tenía el don de encender su valentía cuando parecía desvanecerse. Con un nudo de emociones en el pecho, lo abrazó con fuerza, dejándose anclar en la certeza del amor que siempre los había sostenido. Sabía que el camino sería desafiante, pero, entre el miedo y la esperanza, había algo más fuerte, la confianza inquebrantable de que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El momento de contarles a los hijos había llegado. Isabel y Walter decidieron que sería durante una cena familiar, en una noche tranquila, para poder compartir la noticia con calma, sin las prisas del día a día. Ambos sentían el peso de la decisión, pero sabían que no podían seguir postergándolo. Era necesario que sus hijos supieran, para que entendieran lo que estaba por venir y ofrecieran el apoyo que la familia necesitaría. Fernando y Samuel llegaron animados, relajados. La mesa estaba preparada con los platos favoritos de cada uno, y la casa, cálida por el aroma de una cena preparada con cariño, parecía un puerto seguro. Sin embargo, Isabel y Walter intercambiaban miradas constantes, cargadas de aprensión. Después de algunas conversaciones casuales y risas contenidas, Walter tomó la iniciativa, con una voz un poco más seria de lo habitual. Hijos, los hemos llamado porque tenemos algo importante que compartir con ustedes. Es algo inesperado, y, para ser honesto, ni siquiera nosotros sabemos cómo reaccionar del todo. Lanzó una mirada a Isabel, quien apretaba las manos debajo de la mesa, buscando fuerzas para continuar. Con el corazón acelerado, Isabel prosiguió, mirando a cada uno de sus hijos. Estoy embarazada, y esperamos gemelos. El silencio que siguió fue denso e inquietante. Samuel, con los ojos humedecidos, tardó unos segundos en procesar la noticia. Poco a poco, una suave sonrisa comenzó a formarse en su rostro, y tomó la mano de su madre, apretándola con ternura. Mamá, qué sorpresa, esto es increíble. Es un milagro. Yo, no sé ni qué decir. Pero estoy aquí, estoy con ustedes. Para Isabel, el consuelo que sintió en el toque de Samuel y en su reacción comprensiva fue como un bálsamo, una señal de que todo podría salir bien. Pero la alegría se interrumpió cuando Fernando, sentado a su lado, se apartó de la mesa y cruzó los brazos, con el rostro sombrío y los labios temblorosos. Soltó una breve risa seca y sin humor, y sacudió la cabeza con incredulidad. Deben estar bromeando. ¿Embarazada, a los 58 años? Esto es una locura. Mamá, ¿cómo pueden siquiera considerar esto? Su voz estaba cargada de reprobación, y sus ojos entrecerrados reflejaban una mezcla de frustración e incomprensión. Esto es irresponsable. Ustedes siempre han sido tan sensatos, ¿y ahora, esto? El impacto de las palabras de Fernando fue como un golpe silencioso, y el ambiente cálido y acogedor de la sala comenzó a disiparse, reemplazado por una tensión fría. Samuel miró a su hermano con sorpresa y dolor,
mientras Isabel y Walter sentían cada palabra de Fernando como un cuchillo atravesando el pecho. Tratando de mantener la calma, Isabel apretó sus propias manos para evitar que temblaran, respirando hondo antes de responder. Fernando, dijo ella, con una voz baja y cargada de emoción, entiendo que estés sorprendido. Nosotros también lo estamos. No planeamos esto. Pero, por alguna razón, la vida nos ha dado esta sorpresa, y no sería justo con estos niños, si decidiéramos abandonarlos antes de darles siquiera una oportunidad. Pero Fernando no parecía dispuesto a escuchar. Sacudió la cabeza, desviando la mirada, sin poder ocultar su disgusto. ¿Han pensado en lo que esto significa para nuestra familia, y para ustedes? Mamá, siempre te has preocupado por todos, pero ahora, ¿quién se preocupará por ustedes? ¿Cómo van a enfrentar esto? Su voz era más baja ahora, casi un susurro de angustia, pero aún llena de dolor y decepción. Walter intervino, con el tono firme y acogedor que siempre usaba para apaciguar a sus hijos. Fernando, entendemos tus preocupaciones. Y sabemos que no será fácil. Pero ya hemos pasado por muchas cosas juntos, y esta es una más. Seguimos aquí, y tenemos mucho amor para dar. Te necesitamos con nosotros, no en contra nuestra. El rostro de Fernando seguía cerrado, las emociones palpablemente intensas. Se levantó, mirando a sus padres una última vez. Solo, necesito tiempo para digerir todo esto. Y, sin decir más, se dio la vuelta y salió, dejando la sala en un silencio pesado y doloroso. Isabel, con el corazón roto, vio a su hijo salir y se sintió dividida entre el amor y la culpa. Samuel, aún a su lado, tomó su mano con firmeza, tratando de consolarla. Él lo entenderá, mamá. Solo necesita tiempo. Estaremos bien, todos juntos. Pero, en ese instante, la duda que tanto temía se instaló en el corazón de Isabel. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, cuestionando si realmente estaban siendo imprudentes. Sin embargo, sintió el consuelo de Samuel y, apoyada en la mirada firme de Walter, buscó fuerzas para seguir adelante. Entre el amor y el dolor, sabía que enfrentarían este nuevo camino, unidos, incluso si algunos pasos resultaban difíciles. Con el avance del embarazo, los días de Isabel comenzaron a estar marcados por una rutina de exámenes, cuidados y, inevitablemente, limitaciones. Al principio, intentó mantener sus actividades habituales, resistiéndose a las transformaciones físicas y emocionales que invadían su cuerpo. Sin embargo, con cada semana que pasaba, el peso del embarazo, tanto físico como psicológico, parecía aumentar, exigiendo de ella una fuerza que, a veces, sentía que le faltaba. Una mañana, mientras intentaba bajar las escaleras para el desayuno, Isabel sintió un mareo que la obligó a agarrarse firmemente del pasamanos. El corazón acelerado, la vista ligeramente borrosa y el cansancio constante eran ahora parte de su día a día. Walter, que la esperaba en la cocina, notó su demora y subió a buscarla, encontrándola apoyada contra la pared, respirando profundamente y tratando de recuperar el equilibrio. Se acercó con la preocupación reflejada en su rostro y, sin decir nada, pasó un brazo alrededor de ella, conduciéndola con cuidado hasta el sofá. Ambos sabían que Isabel necesitaba descansar, pero su lucha interna era visible. Descansar la hacía sentirse frágil, algo a lo que no estaba acostumbrada. Solo desearía que esto fuera más fácil, Walter, dijo ella en un susurro cargado de desahogo. Siempre fui fuerte, siempre hice todo por nuestra familia, pero ahora, siento que soy una carga. ¿Cómo puedo cuidar de una vida que crece dentro de mí si apenas puedo cuidarme a mí misma? Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con ternura, y respondió en voz baja, sigues siendo la mujer fuerte que siempre has sido, Isabel. Cuidarte a ti misma es la manera más hermosa de cuidar también de estos pequeños. Estamos todos contigo, así que, por favor, permítete descansar. A pesar de las palabras reconfortantes de Walter, los desafíos del embarazo eran recordatorios constantes de las limitaciones de su cuerpo. Cada consulta médica traía noticias y recomendaciones, algunas alentadoras, otras preocupantes. La presión arterial elevada y el riesgo de complicaciones rondaban como una sombra. Los médicos enfatizaban la necesidad de reposo y monitoreo constante, pero Isabel, con su determinación de siempre, luchaba contra el peso de su vulnerabilidad. Samuel estaba presente siempre que podía, ayudando con las tareas del hogar y ofreciéndole compañía, pero era evidente la preocupación en los ojos del hijo menor. La miraba con una mezcla de ternura y ansiedad, como si la fragilidad recién descubierta de su madre lo afectara profundamente. Aunque intentaba disimularlo,
Samuel sabía que su madre estaba arriesgando mucho y temía por lo que podría suceder. Fernando, aunque se había distanciado tras la revelación del embarazo, los visitaba ocasionalmente, aunque cada visita estaba cargada de un silencio incómodo. Observaba a Isabel en silencio, con una expresión seria y distante, como si luchara con sentimientos encontrados de preocupación y desaprobación. En una de sus visitas, al ver a su madre sin aliento después de subir las escaleras, sacudió la cabeza y dijo, con un tono más duro de lo necesario, realmente necesitan pensar en los riesgos. Esto no es normal. Las palabras de Fernando, aunque dichas con frialdad, no pasaban desapercibidas para Isabel. Veía la preocupación en él, aunque no lograra expresarla con ternura. Cada palabra suya era un recordatorio de los temores que también rondaban los propios pensamientos de Isabel. ¿Estaba siendo imprudente al insistir en el embarazo? ¿Y si su cuerpo no lo soportaba? Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un amor inmenso por los pequeños que crecían en su vientre. En cada leve movimiento, cada pequeño signo de vida dentro de ella, Isabel encontraba un propósito. Era un vínculo profundo, casi inexplicable, que la hacía creer que esos gemelos estaban destinados a llegar, que su presencia era una especie de regalo, aunque le costara tanto a su propia salud. Las semanas pasaron y, con ellas, los desafíos se intensificaron. El cuerpo de Isabel seguía resistiendo, pero los efectos físicos se hacían más evidentes cada día. Walter estaba siempre cerca, velando por ella como nunca antes, buscando cualquier manera de aliviar las dificultades. Samuel asumía muchas de las responsabilidades del hogar, mientras que Fernando, aunque reticente, seguía visitándolos, cada vez más atento y silencioso. A pesar de todo, Isabel comenzó a aprender algo inesperado, a aceptar su vulnerabilidad. Cada reposo obligado, cada día en que no podía hacer todo lo que deseaba, se convertía en una lección de humildad y amor, por sí misma y por la familia que la rodeaba. Comprendió que tal vez era el momento de permitir que los demás cuidaran de ella, así como ella había cuidado de todos durante tanto tiempo. A pesar de los riesgos, Isabel mantenía en su corazón la esperanza que había compartido con Walter desde el principio. Sabía que el camino sería largo y quizás doloroso, pero ahora, más que nunca, sentía que el amor y la unión de su familia eran la fuerza que la sostendría. Era de madrugada cuando Walter fue despertado por un gemido bajo y frágil que provenía del lado de la cama donde dormía Isabel. La encontró con el rostro pálido, el sudor corriendo por su frente y una mano sobre el vientre, apretándolo con una fuerza que revelaba la intensidad del dolor. Sus ojos lo encontraron con una mezcla de miedo y resignación, como si, en ese instante, también comprendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo dos veces, Walter la ayudó a levantarse de la cama y la condujo al coche. Mientras conducía por las calles desiertas de la ciudad, miraba a Isabel con el corazón acelerado, como si las oraciones silenciosas que murmuraba pudieran mantener a salvo a Isabel y a los gemelos. En el hospital, enfermeras y médicos corrieron a atenderla en cuanto percibieron su estado, y Walter, al verla ser llevada en una camilla, sintió una sensación de impotencia que nunca había experimentado antes. Se enviaron noticias a los hijos. Samuel llegó primero, pálido y visiblemente afectado, con la mirada fija y preocupada. Poco después llegó Fernando, con el semblante tenso pero con un aire de determinación. Por primera vez desde que supo del embarazo, se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro, en un gesto mudo de apoyo y preocupación genuina. Todos estaban allí, unidos por la incertidumbre y el amor que compartían por Isabel. Mientras esperaban, el reloj parecía ralentizarse, cada minuto se alargaba como una eternidad. Los pasillos del hospital, iluminados por una luz fría y silenciosa, amplificaban la angustia. Las enfermeras pasaban, los médicos entraban y salían de puertas cerradas, pero no llegaba ninguna información, y el silencio solo aumentaba la ansiedad que llenaba el ambiente. Horas después, un médico se acercó al grupo, su rostro marcado por el cansancio y la gravedad de la situación. Se dirigió a Walter y a los hijos con un tono bajo y medido. La situación es delicada, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Isabel está en estado crítico. La edad avanzada y los riesgos asociados a un embarazo de gemelos en esta etapa han complicado el cuadro. Hemos hecho todo lo posible hasta ahora para estabilizarla, pero tendremos que tomar decisiones difíciles en las próximas horas. Esas palabras perforaron el aire como una cuchilla fría. Fernando bajó la cabeza, con los puños apretados, mientras Samuel miraba al médico con lágrimas ya corriendo por su rostro. Walter, con el rostro rígido, respiró hondo y preguntó con la voz entrecortada, ¿hay alguna posibilidad de salvar a los tres? El médico dudó un instante antes de responder.
nuestro enfoque principal es garantizar la vida de Isabel. Sin embargo, no podemos garantizar nada en este momento. Ella está luchando, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero necesitamos que estén preparados para cualquier resultado. La noticia impactó a cada uno de manera diferente. Samuel, el más emocional, se apoyó contra la pared, tratando de contener el sollozo que amenazaba con escapar. Fernando, que muchas veces había mantenido una postura crítica sobre el embarazo, ahora estaba dividido entre la culpa y el miedo de perder a su madre. Y Walter, el pilar de la familia, se mantuvo firme, aunque la mirada vacía y distante revelaba su dolor profundo. Pasaron horas de espera y, finalmente, se les permitió ver a Isabel. En la cama del hospital, rodeada de máquinas y cables, parecía frágil, una sombra de la mujer vibrante y fuerte que siempre había sido. Su rostro estaba pálido, pero al ver a su familia, una leve sonrisa iluminó su semblante. Intentó sonreír, aunque cada movimiento parecía requerir un esfuerzo enorme. Fernando fue el primero en acercarse. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su madre, incapaz de contener las lágrimas. «Perdóname, mamá», murmuró, con la voz entrecortada. «Perdóname por no haber entendido antes. Tenía miedo, y no quería perderte». Isabel lo miró con dulzura, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Está bien, hijo. Te entiendo». Su voz era un susurro frágil, pero lleno de cariño y aceptación. Samuel, al lado de su hermano, acarició el brazo de su madre, murmurando palabras de aliento y amor. «Estamos todos aquí, mamá. Estamos contigo». Se inclinó y besó su frente, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente, compartiendo con ella el peso del dolor y la esperanza que sentían. Walter, por último, se acercó, y ambos se miraron en un silencio profundo. Él tomó la mano de Isabel y apoyó su frente en la de ella, en una oración silenciosa, un gesto de amor que contenía todos los años, todas las historias y todos los sueños que habían vivido juntos. «Te amo, Isabel», susurró. «Has sido lo mejor que me ha pasado en la vida, y estaré a tu lado, pase lo que pase». Isabel cerró los ojos, sintiendo el calor de la presencia de su familia, y, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, una paz sutil la envolvió. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero el amor que la rodeaba le daba fuerzas para continuar. Mientras la familia se despedía, dejándola descansar para el siguiente paso en el tratamiento, la noche envolvió al hospital en un manto de silencio y esperanza. El amanecer trajo consigo una luz pálida y fría que atravesaba las ventanas del hospital con la misma incertidumbre que envolvía a la familia. Isabel permanecía en la UCI, y su situación seguía siendo delicada. En las primeras horas de la mañana, el médico responsable se acercó a la familia, con el rostro serio y marcado por el cansancio, y pidió hablar con ellos en privado. Cuando todos se reunieron en una pequeña sala de espera, el médico suspiró profundamente antes de comenzar. «Sé que esta es una situación extremadamente difícil para ustedes, pero, lamentablemente, la salud de Isabel no ha mejorado. Ella está en una condición crítica y tenemos pocas opciones. En este momento, debemos tomar una decisión muy delicada. Nuestra prioridad es salvar su vida, pero esto podría significar riesgos para los bebés». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. La realidad cruel de lo que aquello significaba comenzaba a tomar forma, y cada miembro de la familia se vio obligado a enfrentar un dolor que hasta entonces parecía lejano. Walter cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad apretaba su pecho. Sabía que la decisión que tomaran en esa sala lo cambiaría todo, y el miedo de perder a Isabel parecía quitarle el aire. Samuel fue el primero en hablar, su voz vacilante y quebrada por las lágrimas. «Ella es todo para nosotros. No quiero perderla, pero, ¿cómo vamos a decidir algo así? Esos bebés también son parte de ella, parte de nosotros». Fernando, que hasta entonces había mantenido un semblante endurecido, dejó escapar un suspiro tembloroso. Mirando al suelo, habló como si estuviera confesándose consigo mismo. «Sé que me opuse a este embarazo. Siempre tuve miedo de los riesgos. Pero ahora, viendo todo esto, siento que no estoy preparado para perder a nuestra madre. Ella es nuestra base». Walter, silencioso hasta entonces, levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Isabel siempre ha sido la más fuerte entre nosotros. Siempre se sacrificó por todos y, hasta ahora, está luchando para traer a estos bebés al mundo. Sabía los riesgos, pero eligió el amor. Sin embargo,
sé cuánto significa su presencia para todos nosotros. Si es necesario, elijo salvar su vida. La decisión de Walter no fue tomada sin dolor. Conocía el deseo de Isabel, sabía que había enfrentado este embarazo inesperado con esperanza, pero el miedo de perder a la mujer que había sido su compañera de vida era una angustia que no podía soportar. Sentía que estaba dividiendo su propio corazón entre el amor por los hijos que podrían nacer y el amor por la esposa que había sido su fortaleza durante tantos años. El médico les dio tiempo para asimilar la situación y, con un gesto, los dejó a solas para reflexionar antes de formalizar cualquier decisión. En el silencio que siguió, Samuel y Fernando se acercaron a su padre y, sin decir palabra, lo envolvieron en un abrazo colectivo. Todos estaban allí, unidos por el amor que sentían por Isabel, por la gratitud hacia la mujer que había sido la fuerza y el pilar de la familia. Después de unos minutos, Walter susurró con voz temblorosa pero decidida: «Vamos a elegir mantener a nuestra familia unida, salvar a nuestra madre, aunque eso nos cueste esta parte del sueño». Las horas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de ansiedad y oraciones silenciosas. Esperaban, sintiendo cómo cada minuto se alargaba, sabiendo que ahora solo quedaba confiar en los médicos y en el destino. Por más dolorosa que fuera la decisión, sabían que habían actuado con el corazón, honrando el amor que Isabel siempre había sembrado en sus vidas. Cuando finalmente el médico regresó para informarles de los próximos pasos, cada uno de ellos mantuvo la cabeza en alto, seguros de que, a pesar de todo, llevarían consigo el legado de Isabel y el amor que ella había dejado en sus corazones. Las horas eran un borrón, mezcladas con oraciones y aprensiones silenciosas, hasta que, en una mañana de cielo gris, llegó finalmente la noticia que tanto temían. El médico se acercó con los ojos cargados del peso de comprender el impacto de cada palabra que iba a pronunciar. «Señor Walter, sus hijos, los gemelos, nacieron y están bien. Son fuertes, y las primeras horas han sido prometedoras». Hizo una pausa, sosteniendo la mirada, antes de continuar con un tono casi inaudible. Pero, lamentablemente, Isabel no resistió. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las palabras del médico resonaron en la mente de Walter, Samuel y Fernando como un trueno silencioso. La presencia de Isabel, que siempre había sido la luz y la fuerza en sus vidas, ahora se convertía en una ausencia insoportable. La mujer que había enfrentado tantos desafíos, que había cargado consigo el coraje de generar vida contra todas las probabilidades, se había despedido, dejando un vacío profundo y doloroso. Walter permaneció en silencio, con la mirada perdida. Había preparado su corazón para cualquier posibilidad, pero la realidad de la pérdida era un dolor que las palabras no podían describir. Permaneció de pie, inmóvil, mientras los recuerdos de Isabel, su risa, su ternura, la forma en que siempre sostenía su mano en los momentos más difíciles, lo golpeaban con la fuerza de una ola arrolladora. La vida a su lado parecía intocable, y ahora, enfrentando esta nueva realidad, se sentía desamparado, como si le hubieran arrancado una parte vital de su ser. Samuel, con lágrimas recorriendo su rostro, abrazó a su padre con fuerza. Su llanto era silencioso, pero profundo, lleno de añoranza, amor y dolor. Isabel había sido su pilar, la madre que lo acogió desde pequeño, que le enseñó el valor del amor y la compasión. Y ahora, frente a su partida, se sentía a la deriva, como si la propia estructura de su vida se desmoronara. Fernando, que durante tanto tiempo había resistido la idea del embarazo, que había expresado su miedo y preocupación de maneras tan intensas, ahora sentía la culpa de devorarlo. Recordó las palabras que había dicho, el escepticismo que había llevado consigo, y, junto al lecho donde descansaban los gemelos, se sintió abrumado por la pérdida de su madre y el dolor de no haber estado plenamente a su lado. Se arrodilló, con los hombros sacudidos por un llanto incontrolable, y murmuró entre lágrimas: «Mamá, perdóname. Nunca quise que terminara así». Cuando finalmente los tres se acercaron a los gemelos, el aire todavía cargaba la sombra de la pérdida. Allí estaban, los pequeños milagros de Isabel, un niño y una niña, envueltos en mantas suaves y respirando con una calma casi surrealista. Eran frágiles, delicados, y, sin embargo, con cada respiración, traían el recuerdo de Isabel, como si una parte de ella aún viviera en ellos. Las miradas de los bebés parecían, de alguna manera, reflejar la serenidad y la fuerza de la madre que nunca conocerían, pero cuyo amor ya los envolvía. Walter se acercó, con la mirada nublada por las lágrimas, y tocó las pequeñas manitas de ambos, sintiendo el calor de la vida que su amada había traído al mundo. En medio del dolor, encontró un destello de consuelo al darse cuenta de que esos pequeños representaban no solo la pérdida, sino el legado de Isabel, la continuidad de su amor y su espíritu.
con un suspiro tembloroso, murmuró: «Son el regalo que ella nos dejó. Y prometo, por ella, que los cuidaré con todo el amor que tengo». Samuel y Fernando se acercaron, compartiendo el momento en silencio. Sabían que, a partir de ese instante, todos tendrían que enfrentar una nueva realidad, construyendo una vida sin Isabel a su lado, pero con el deber de honrar su memoria en cada acto, en cada gesto. La pérdida de Isabel era insuperable, y cada uno de ellos llevaría el duelo en su corazón. Sin embargo, el nacimiento de los gemelos trajo un nuevo sentido a su existencia, un vínculo que los uniría para siempre y que mantendría viva la llama del amor que Isabel había sembrado en la familia. En los días que siguieron, mientras se organizaban las despedidas y los amigos y familiares llegaban para ofrecer sus condolencias, Walter miraba a los gemelos y sentía que, a pesar del dolor, tenía un motivo para seguir adelante. Los criaría con el mismo amor y dedicación que Isabel siempre había brindado. Llevaban su nombre y su corazón, y él sabía que, a través de ellos, el legado de Isabel seguiría floreciendo. Era un nuevo comienzo, nacido del amor y la pérdida, un viaje que Walter, Samuel y Fernando enfrentarían juntos, unidos por la memoria de una mujer que había cambiado sus vidas para siempre. Los días después de la despedida de Isabel estuvieron envueltos en una niebla de duelo y silencio. En la casa, ahora llena del suave sonido de los gemelos, también había una ausencia palpable que cada uno sentía de manera diferente. Samuel, siempre sensible y atento, enfrentaba el duelo con una serenidad casi resignada. Sentía el dolor de la pérdida, pero encontraba consuelo en la sonrisa de los pequeños y en los preciados recuerdos de su madre, quien tanto le había enseñado sobre el amor y la bondad. Fernando, por otro lado, estaba cada vez más distante, encerrado en su propio mundo de dolor y arrepentimiento. Para él, la pérdida de Isabel venía acompañada de una culpa abrumadora que lo consumía día tras día. Recordaba las últimas conversaciones, las diferencias de opinión y el peso de su postura crítica durante el embarazo de su madre. Cada vez que miraba a los gemelos, veía en ellos la presencia de Isabel y sentía una punzada de profundo remordimiento que lo alejaba de los demás. Samuel percibía el distanciamiento de su hermano, preocupado, intentaba acercarse. Sabía que Fernando estaba sufriendo, pero también entendía que la culpa que su hermano cargaba era un peso demasiado grande para llevarlo solo. Una tarde silenciosa, lo encontró en el jardín, sentado en el banco que solían compartir cuando eran niños, con la mirada perdida en el horizonte. Con cuidado, Samuel se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada. Después de unos momentos de silencio, habló suavemente: «Fernando, no tienes que pasar por esto solo. Sé que sientes que podrías haber hecho algo diferente, pero mamá siempre supo que la amabas, aunque no estuvieras de acuerdo con todo». Fernando permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Finalmente, sacudió la cabeza y murmuró con la voz entrecortada: «La decepcioné, Samuel. Nunca la apoyé en este embarazo, siempre pensé que era una locura, y ahora se fue. ¿Cómo puedo mirar a los gemelos y no sentir que, de alguna manera, esto fue culpa mía?». Samuel respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mamá sabía que tenías miedo. Sabía que, en el fondo, solo querías protegerla, como siempre lo hiciste. Ella te entendía, Fernando, y nunca te culpó de nada». Colocando una mano en el hombro de su hermano, Samuel continuó: «El amor que tenía por nosotros era mucho más grande que cualquier desacuerdo. No dejaría que te hundieras así». Las palabras de Samuel trajeron una oleada de emociones a Fernando, y sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar lo que necesitaba, pero no podía admitir ante sí mismo. Las lágrimas que tanto había contenido comenzaron a rodar por su rostro y, por primera vez desde la partida de Isabel, Fernando se permitió llorar sin reservas. Samuel lo envolvió en un abrazo fraternal, permaneciendo firme junto a su hermano mientras él desahogaba todo el peso de sus culpas y arrepentimientos. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Fernando empezó a encontrar un nuevo apoyo en Samuel, reconociendo la profundidad del amor y la empatía que su hermano menor sentía por él. Con el tiempo, las conversaciones en el jardín se hicieron más frecuentes y, poco a poco, Fernando comenzó a abrirse más, permitiendo que Samuel lo ayudara a encontrar un camino para seguir adelante. Los gemelos, a su vez, se convirtieron en una nueva fuente de propósito y conexión para ambos. Samuel se dedicaba con cariño al cuidado de los pequeños, y Fernando, lentamente, comenzó a involucrarse más. Cada día, los hermanos encontraban en los niños un poco de la fuerza y la presencia de Isabel, y, poco a poco, el dolor de su ausencia comenzó a ser reemplazado por la alegría de un nuevo tipo de amor, un amor que continuaba a través de los bebés que ella había traído al mundo. La relación entre Fernando y Samuel,
que siempre estuvo marcada por diferencias, ahora se sostenía en la comprensión y el apoyo mutuo. Descubrieron que, unidos, podían transformar el duelo en memoria y la culpa en redención, honrando a su madre al dedicarse a los gemelos y el uno al otro, tal como Isabel habría deseado. Con el paso de los meses, el dolor de Fernando, que parecía estar disolviéndose, volvió a emerger, esta vez en forma de resistencia y distanciamiento. La creciente responsabilidad de cuidar a los gemelos y las exigencias diarias comenzaron a pesar sobre él, trayendo nuevamente sus inquietudes y el profundo temor de fallar, un miedo que parecía cargar desde la muerte de Isabel. Cada llanto nocturno de los gemelos, cada cambio de pañales, cada momento de vigilia despertaba en él una angustia mayor que la propia tarea. Ver a los bebés, tan dependientes y frágiles, le recordaba diariamente la decisión de Isabel de traerlos al mundo y, sobre todo, la culpa que todavía lo perseguía. ¿Cómo podía cuidar de esos niños cuando su propio amor por ellos estaba entrelazado con un duelo que no sabía cómo resolver? El peso emocional se volvía para él insostenible, y Fernando comenzó a evitar los momentos con los gemelos, encontrando excusas para ausentarse y ocupándose de otras responsabilidades fuera del hogar. Samuel observaba con tristeza la creciente distancia de su hermano, pero también con aceptación. Sabía que Fernando luchaba contra la culpa y el dolor, sentimientos que lo alejaban cada vez más del hogar y de la nueva realidad que habían heredado. Walter, aunque afectado por la elección de Fernando, entendía que cada uno tenía su tiempo para lidiar con el duelo y las heridas que Isabel había dejado. Como padre, eligió respetar la decisión de Fernando, con la esperanza de que algún día encontraría el camino de regreso. Samuel, entonces, junto a Walter, asumió el papel de cuidador principal de los bebés y volvió a vivir en la casa que había sido suya cuando era niño. Comprendía la magnitud de lo que eso significaba y, cada día, sentía que el vínculo con los gemelos se fortalecía. Para él, los pequeños no solo eran el legado de su madre, sino también una oportunidad de mantener viva la presencia de Isabel en su vida. Así, se sumergió en los desafíos de una paternidad improvisada, enfrentando cada momento de cansancio y dificultad como un homenaje a su madre. Las noches eran largas, llenas de vigilias y llantos inesperados, y los días, una serie de tareas y deberes que Samuel y Walter compartían en un esfuerzo conjunto por darles a los gemelos la misma seguridad y cariño con los que ellos habían sido criados. Samuel sentía que, al cuidar de sus hermanos menores, también cuidaba la memoria de Isabel, preservando su amor en los pequeños detalles, una caricia al arrullar a los bebés, una sonrisa al observarlos dormir. La ausencia de Fernando, aunque dolorosa, se convirtió en un vacío que Samuel llenaba con aún más dedicación. Poco a poco, se transformó en la figura de apoyo que los gemelos necesitaban, y Walter, siempre a su lado, le ofrecía el respaldo y la experiencia que solo los años podían enseñar. Juntos formaron una nueva estructura familiar, llena de desafíos, pero también de ternura y resiliencia. El amor de Samuel por los gemelos era evidente en cada gesto. Se aferraba a los pequeños con un cariño que iba más allá del simple deber familiar, encontrando en ellos una nueva razón para seguir adelante, una fuerza para enfrentar el duelo y una conexión renovada con el legado de su madre. Con cada sonrisa y mirada de los bebés, sentía la presencia de Isabel, y eso lo inspiraba a ser para ellos lo que ella siempre había sido para él, un ancla de amor y protección. Mientras Fernando continuaba alejándose, Samuel y Walter construían, con dedicación y afecto, una nueva vida junto a los gemelos. Y, aunque la ausencia de Fernando era una herida que ambos cargaban, sabían que estaban haciendo lo que Isabel habría deseado, mantener a la familia unida y guiar las nuevas vidas que ella había dejado bajo su cuidado. A pesar de la tristeza y el abandono de Fernando, Samuel eligió mantener viva la llama del amor incondicional, creando para los gemelos un hogar lleno de afecto y seguridad. Sabía que, algún día, quizás, Fernando encontraría el camino de regreso, pero, hasta entonces, él y Walter estarían allí, firmes y presentes, honrando el amor y el sacrificio de Isabel de la mejor manera que conocían. Los años pasaron como el viento, trayendo consigo cambios y madurez para todos, pero cargando también la ausencia de Fernando como una sombra que flotaba sobre la familia. Samuel y Walter, juntos, se habían convertido en los pilares de un hogar marcado por la fortaleza y el amor incondicional. Los gemelos, ahora más grandes y llenos de curiosidad por el mundo que los rodeaba, eran la viva expresión del legado de Isabel, reflejando en sus sonrisas y miradas la dulzura de la madre que nunca conocieron, pero cuya presencia sentían en las historias y los gestos de cariño de quienes los cuidaban. La vida para Samuel y Walter transcurría con serenidad. Había una armonía en el hogar que, aunque impregnada de nostalgia, también estaba llena de afecto. Samuel, quien había dedicado años de su vida a los gemelos, cultivaba en ellos la bondad y el coraje que había aprendido de Isabel, transmitiéndoles, día a día,
el amor y los valores que ella tanto valoraba. Para él, cuidar de sus hermanos menores era un privilegio, y, junto a Walter, sentía que estaban cumpliendo la promesa de mantener viva la esencia de su madre. Entonces, en una tranquila tarde, el timbre de la puerta sonó. Samuel fue a atender, y, al abrir, se encontró con la figura de Fernando. Estaba cambiado, los años lejos habían dejado marcas en su rostro y una tristeza implícita en su mirada. Sin embargo, había algo más, un destello de arrepentimiento, de esperanza y, sobre todo, de humildad. Era como si el tiempo lo hubiera moldeado, transformándolo y trayéndolo de vuelta a un hogar que había abandonado, pero que nunca dejó de ser parte de lo que él era. Samuel. Comenzó Fernando, con la voz entrecortada por la emoción. Sé que tardé demasiado en volver, y que quizás sea demasiado tarde para pedir perdón, pero quiero empezar de nuevo. Quiero formar parte de nuestra familia otra vez, si aún hay un lugar para mí. Samuel observó a su hermano, y, por un instante, los recuerdos de años atrás, el dolor, la distancia, el peso de la ausencia, volvieron a su mente. Pero Samuel siempre había sido guiado por el amor y la comprensión, y, al mirar a Fernando, ya no vio al hombre que se fue, sino a un hermano que ahora buscaba redimirse, cargando con el deseo sincero de reconectar. Sonrió y tiró de su hermano hacia un abrazo apretado, sintiendo que ese era el comienzo de una nueva etapa. Fernando, nunca dejamos de ser tu familia. Siempre hubo un lugar para ti aquí. Fernando, emocionado, devolvió el abrazo, sintiendo una ola de alivio y gratitud invadir su corazón. Al separarse, sus ojos se encontraron con los de los gemelos, que lo observaban con curiosidad. Quedó paralizado por un momento, maravillado con lo mucho que habían crecido, con la semejanza que tenían con su madre y su padre. Una mezcla de orgullo y remordimiento lo atravesó, y se arrodilló, extendiendo la mano en un intento de acercarse. «Hola, soy Fernando», dijo, con una sonrisa tímida. «Soy su hermano mayor». Los gemelos, tras unos instantes de duda, se acercaron, acogiéndolo con la misma generosidad que siempre habían visto en Samuel y Walter. Sonrieron y, de manera espontánea y alegre, comenzaron a mostrarle sus juegos y a hablarle de las pequeñas aventuras que vivían, como si Fernando siempre hubiera estado allí. En los días que siguieron, Fernando se reintegró a la familia, cada vez más involucrado y consciente de todo lo que había perdido. Se dedicó a recuperar el tiempo perdido, escuchando atentamente las historias de los gemelos, las memorias que Samuel y Walter habían construido durante su ausencia. Cada gesto, cada conversación, traía un nuevo entendimiento para Fernando, quien se permitía sumergirse en la familia como nunca lo había hecho antes. Walter, quien siempre había sido el pilar de todos, acogió a su hijo con la misma sabiduría tranquila de quien comprende el valor del perdón. Para él, tener a Fernando de vuelta era como ver completarse el círculo de la vida, un reencuentro que traía paz y consuelo al hogar. No guardaba rencores, solo gratitud por ver a la familia unida de nuevo. Para Fernando, cada día era una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cuidaba de los gemelos con una ternura casi reverente, observando en ellos la esencia de Isabel y encontrando, en cada gesto, un propósito renovado. Samuel, a su lado, lo apoyaba sin reservas, como siempre lo había hecho, y juntos construyeron una relación que iba más allá de la sangre, era una conexión de complicidad, de perdón y de un amor fraternal que los sostendría para siempre. Fernando entendió, al fin, lo que significaba ser parte de una familia. Y, aunque sabía que el tiempo no borraría su ausencia, estaba dispuesto a ser el hermano y el hijo que Isabel habría deseado. En cada sonrisa de los gemelos, en cada conversación con Samuel y Walter, se reencontraba a sí mismo, redescubriendo el valor del amor que, un día, casi perdió, pero que ahora lo acogía de nuevo, sin reservas. La casa de Walter y Samuel estaba especialmente iluminada en esa víspera de Navidad. Las ventanas mostraban luces centelleantes, y el aroma de especias y asados envolvía cada rincón, trayendo un calor acogedor que contrastaba con el frío del exterior. Era una noche especial, no solo por el espíritu navideño, sino porque la familia estaría reunida por completo, la primera vez en muchos años. Walter y Samuel habían preparado la mesa con esmero, decorándola con detalles simples pero llenos de cariño. Los gemelos, ahora niños alegres y curiosos, ayudaban con entusiasmo, colocando servilletas y organizando pequeños adornos. Ya conocían las historias de Isabel y, aunque nunca la conocieron, era como si su amor habitara todavía en la casa, especialmente en noches especiales como esa. Fernando, que había estado observando los preparativos desde la distancia, sintió una ola de emoción al ver la escena. Estaba rodeado de amor y calidez, algo que durante mucho tiempo temió no volver a experimentar.
Sabía que aún tenía que lidiar con el dolor y la culpa, pero esa noche, más que ninguna otra, parecía el momento adecuado para pedir perdón, para finalmente abrir su corazón y permitir que las heridas sanaran. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, Walter hizo una pequeña oración de gratitud por la familia y, especialmente, por la memoria de Isabel, que de alguna manera seguía uniendo a todos. Los niños rieron, se hicieron brindis, y poco a poco la mesa se llenó de risas y historias compartidas. Entonces, Fernando, con el corazón acelerado, se levantó. Su sonrisa tímida y sus manos temblorosas revelaban su nerviosismo, pero respiró profundamente, encontrando en los ojos de los presentes el ánimo que necesitaba. «Quiero aprovechar este momento para decir algo que llevo mucho tiempo guardando», comenzó, su voz cargada de sinceridad y arrepentimiento. Todos se quedaron en silencio, sintiendo la profundidad del momento. Fernando miró a cada uno, deteniéndose en los ojos de Walter y Samuel, quienes lo observaban con comprensión. «Sé que he estado ausente y que, durante mucho tiempo, dejé que ustedes cargaran un peso que también debía ser mío. Me alejé, cegado por mi dolor e incapaz de enfrentar lo que sentía. Sé que eso causó sufrimiento, y lamento profundamente no haber estado a su lado, especialmente para los gemelos». Sus palabras, llenas de emoción, resonaron en la sala silenciosa. Los gemelos lo miraban con curiosidad, quizás sin entender del todo la profundidad de lo que decía, pero sintiendo el peso de la emoción que transmitía. «Quiero pedir perdón», continuó Fernando, con lágrimas contenidas. «Perdón por haber sido tan duro, por haber dejado que el miedo hablara más fuerte que el amor. Yo, quiero ser parte de todo esto de verdad, como mamá siempre quiso». Samuel se levantó y, sin decir una palabra, abrazó a Fernando con fuerza. El gesto silencioso, pero lleno de comprensión, hizo que las lágrimas de Fernando finalmente fluyeran, llevándose consigo años de remordimiento y culpa. Se sintió acogido de nuevo, como si esos años de distancia y dolor quedaran atrás. «Tú nunca dejaste de ser parte de esta familia», murmuró Samuel, sosteniendo a su hermano. «Siempre estuvimos aquí, esperándote». Walter se acercó después, colocando una mano en el hombro de Fernando. «Isabel estaría orgullosa de ti, hijo. Todos lo estamos. Lo importante es que has vuelto, y lo que importa es el amor que construyamos de ahora en adelante». Entre lágrimas y abrazos, Fernando sintió una sensación de alivio y redención que había buscado durante tanto tiempo. En ese momento, comprendió que el perdón que tanto anhelaba no solo venía de los demás, sino también de sí mismo. Finalmente se sintió capaz de devolver el amor que lo había esperado pacientemente, de estar presente para los gemelos, para Samuel, para Walter, para toda la familia. La noche continuó con una alegría renovada, llena de risas, recuerdos e historias contadas a los gemelos, quienes escuchaban cada palabra como si fuera un regalo. En el calor de la celebración, Fernando sintió que el ciclo se completaba. Allí, alrededor de esa mesa navideña, había encontrado finalmente un nuevo comienzo, y sabía que juntos escribirían una historia que honraría para siempre el legado de Isabel. La familia estaba completa de nuevo, y Fernando, por fin, sentía paz. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.